Ayer la Cámara de Diputados de la provincia aprobó el proyecto de presupuesto 2026 que había mandado el Poder Ejecutivo Provincial. Y vamos a charlar con el diputado José Gaufín para ver en definitiva cómo ha visto estos números. Nos habíamos comprometido con él el día que el proyecto ingresó a la Cámara. Someramente habíamos hablado de lo que se podía ver, digamos, como números generales, pero en principio me parecía que lo más importante era ver cómo se distribuían los recursos en los que son, me parece, los aspectos más importantes que tiene el Estado como temas para resolver o por lo menos atender, que es educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Así que vamos a saludar a José Gaufín, que está con nosotros. Gracias por venir, José, como siempre. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿qué pasa con los porcentajes, si se modifican o se sostienen y se mantienen en cuanto a la distribución de recursos para estas áreas que son las fundamentales en el Estado, ¿no? Educación, salud, seguridad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo primero es decir que evidentemente vamos a tener un presupuesto con menos plata que el presupuesto de este año que estamos terminando. Eso uno lo ve, lo advierte claramente cuando uno compara los ingresos totales previstos para el 2026 con los ingresos de este año. Si uno ve, la variación es 23%. En un año donde la inflación ha sido 30%. Por lo tanto, ni siquiera ajustando por inflación, llegamos, nos pasamos de lo que ha previsto el gobierno. Va a ser un año de menos plata, claramente. Un 5, un 7% menos de dinero previsto. Después, cuando uno mira la estructura de distribución del presupuesto, evidentemente es la misma foto que tenemos desde hace tiempo, ¿no? 44% para educación, producto de la mayor cantidad de empleo público que está ahí, 24% para salud y 18% para seguridad, que son los servicios básicos o esenciales que debe prestar el Estado provincial. Se repite. Cuando uno entra a esos porcentajes y mira cómo está desgranado o desglosado, es decir, ese 44% de salud, de educación, bueno, ¿cuánto tiene de personal, de maestros? Claro, el pago de sueldos. El pago de sueldo, ¿cuánto tiene de bienes de uso, que es como el combustible con el que funciona, digamos, tiza, papel, fotocopia, servicio de limpieza de las escuelas? Bueno, todo es igual, no hay variaciones en relación al año pasado. La estructura del presupuesto en estos tres servicios esenciales se repite. Sí hay una notoria disminución, no digo que sensible, pero notoria, de personal en salud. Uno no entienda, ¿no? Pero tanto el Hospital San Bernardo, que baja de 1.147 a 1.120, el Hospital Oñatibia, que hay una baja sensible del 12% del personal de salud. También baja la red comunitaria Metán, que es la red que maneja la salud pública en el sur de la provincia. Hablo del personal médico y de enfermeros. La única baja de personal que hay, que muestra el presupuesto, es en salud, notorio. Y ahí, por supuesto que no se especifica si es personal médico, de enfermería, administrativo. No se especifica, pero es notorio, porque el gobierno tiene un criterio ya fijado hace mucho tiempo, alta por baja. Es decir, si hay una baja producto de una jubilación, de un fallecimiento o de una renuncia, recién da una alta nueva. Hay una baja, hay una alta, siempre con respaldo presupuestario. Esa es la premisa que tiene el gobierno y que la viene aplicando. Y yo digo, y eso es lo primero que propuse, cambiemos el paradigma. Alta por baja solamente e inmediatamente en el caso de los agentes, de los servidores públicos que están en esos servicios esenciales directamente con la sociedad. Es decir, con los que están en las escuelas, con los que están en los centros de salud y en los hospitales y en los... O sea, maestros, preceptores, no sé, médicos, enfermeros, policías, en la calle. Sí. Lo que es administración de todo el gobierno de la provincia, no pongamos un freno y digamos, no, este criterio no se aplica, y si hay una baja,
se consolida la baja y vayamos incorporando progresivamente plataformas de gestión. Con ayuda de la tecnología tenemos que ser más eficientes para administrar los fondos del gobierno. Es decir, tenemos que cambiar el criterio. Reemplacemos inmediatamente a los servidores públicos que están frente a la sociedad, directamente con la sociedad. Pero la administración, yo siempre digo, cada vez tenemos una administración más fofa, más gorda. Ahora se han anulado, producto de la nueva ley de ministerio, prácticamente 17 secretarías. Espero que eso también se traduzca en una disminución del personal, que es político en definitiva, porque el Estado no puede ser el principal empleador en la provincia. No es su función dar empleo y sostener el empleo. Entonces, cambiemos el criterio y vayamos incorporando progresivamente la tecnología para ser más eficientes también, ¿no? Uh-huh. Esto es uno de los datos que tenemos. También uno ve un año más difícil, porque cuando uno analiza la inversión que se llama de bienes de capital, pero que para que lo entiendan todo, mayoritariamente es la obra pública, uno ve claramente de que lo presupuestado del año pasado, que era el 10% del presupuesto, a lo que se está ejecutando ahora, hasta septiembre, que es el dato que tenemos, llevamos solamente el 50%, es decir, vamos a terminar el año prácticamente con un 50% menos de inversión. ¿Esto por qué tiene que ver? Porque de eso dependía de recursos nacionales. En mucha medida es justamente eso, porque en el presupuesto de la provincia estaban reflejados ingresos que eran de Nación y obra pública que se ejecutaba. ¿Cómo se hace en este presupuesto? Porque si vos sabés que de Nación no te van a mandar plata para obra pública, ¿qué se hace? Hay muy poquito lo que es financiamiento nacional de la obra pública, pero también uno ve que está previsto menos. Es decir, el año pasado era 10%, ahora va a ser 9%, un 10% menos. O sea, ya refleja de entrada en lo presupuestado una disminución de la obra pública. Bueno, la obra pública, ese 10% que se sostiene o se hace, se va a hacer en gran medida con endeudamiento. Esa es la realidad. La famosa autopista Salta El Carril se va a financiar este año de ejecución, porque va a durar más de un año, pero este año de ejecución con financiamiento privado, con financiamiento local, como se dice, del Banco Macro. Y eso es el 20% del plan de trabajo público de la provincia. Solamente esa obra, el 20% de todo el plan de trabajo con financiamiento local. O sea, se hace cargo de la provincia. Sí, con financiamiento local, ¿no? Endeudándose. Sí, está bien. Pero bueno, se sostiene con presupuesto que pone la provincia con endeudamiento. Ahora, propone superávit. Por lo menos es lo que nos dijo el ministro de Economía el día que presentó el proyecto. Hablamos con él y nos dice, de nuevo, por lo menos equilibrio fiscal. No sé si... yo con el concepto coincido totalmente. Es lo mismo que plantea el presidente Milei. Y hay que reconocer que hay un esfuerzo de parte del gobierno de la provincia de, bueno, seamos prolijos y trabajemos todo el año con equilibrio fiscal. El presidente Milei lo ha puesto como una premisa de gobierno, equilibrio fiscal para que no tengamos inflación. O sea, los dos gobiernos hacen lo mismo, ¿no? Plantean lo mismo. Yo siempre digo que tanto el gobierno de la nación, porque no le vamos a desconocer, como el gobierno de la provincia, muchas veces con artilugios de, como se dice, de registración contable, muestran un superávit que en realidad no es tal. Y esto es lo que nosotros expresamos claramente y explicamos cuando tratamos justamente la cuenta general del ejercicio del año 2023. En esa cuenta expresaban un superávit de 35.000 millones de pesos. Superávit. Sí. Pero 23.000 era un artilugio de registración, porque 23.000 estaban gastados, estaban anticipados como anticipo a municipios y a organismos del Estado, como COSAISA, como la MT, como SAETA, pero que no estaban rendidos, fondos que no estaban rendidos, por lo tanto se mantienen como un activo del gobierno, y es un artilugio de registración para decir, tenemos un superávit de 36.000, cuando en realidad eran 11.000. Lo mismo pasa con el gobierno nacional cuando no registra o no devenga los intereses que se paga de la deuda, por ejemplo, ¿no? Sí, son artilugios que hacen los gobiernos para mostrar un superávit que no es tal, que no es tanto, y a veces no va a ser. Yo creo que el 2024 directamente se va a invertir, no va a ser un superávit sino un déficit. Pero bueno,
la premisa es buena. Ahora, ¿cómo hace el gobierno nacional? Ajustando. No gasto, no mando plata, le ajusta a las provincias, esa es la realidad. ¿Y cómo hace el gobierno de la provincia? Bueno, no le queda más también que ajustar y por el lado de los servicios. Por eso es que es un presupuesto de supervivencia, como lo definió un diputado, porque va a haber menos plata y el equilibrio fiscal se termina logrando con servicios esenciales de menor calidad. Cuando nos falta medicamentos en los hospitales, gasa, cada internado que va al hospital después sale a la calle y va con la lista de todos los medicamentos y descartables que tiene que reingresar. Es decir, va a ser un año difícil, con menos obra pública, bueno, producto del contexto nacional, ¿no? Bueno, una cosa que llamó la atención y que fue novedosa por lo menos, es la incorporación en el presupuesto del contrato con el agente, como agente financiero de la provincia del Banco Macro. Esto hasta ahora no se había incorporado al presupuesto. ¿Cómo es esto? Contame. En el proyecto que mandó del presupuesto el gobierno de la provincia, que está ingresado y que tiene, que se trató ayer, en el texto original no estaba ese párrafo. Es un párrafo que se incorpora sobre el mediodía de ayer en la Comisión de Legislación General, donde en el artículo 37 se incorpora un párrafo que en definitiva uno lo lee y lo que está haciendo es prorrogar el contrato como agente financiero de la provincia del Banco Macro por los próximos 10 años más, o sea, dándole 10 años más. Esto fue novedoso porque primero que nunca en una ley de presupuesto se trata o se incorpora algo que no tiene nada que ver con el presupuesto, que es la contratación de un servicio, porque en definitiva eso es, esto no es una obra pública, es un servicio como agente financiero de la provincia. No tiene nada que ver una cosa con otra. Cuando la diputada que presenta, miembro informante, como se dice así, del dictamen de legislación general, no lo menciona un hecho tan importante, no dice nada. Luego, el diputado Roque Cornejo advierte el tema diciendo, bueno, hay dos dictámenes, ¿por qué hay dos dictámenes del oficialismo? Si en Hacienda eso no está, y hay otro dictamen de legislación en donde sí está. Bueno, ahí surge el tema en el debate, y evidentemente fue una jugada sobre la hora, sobre el fila del mediodía, en un hecho que no tiene precedentes de incorporar una prórroga de un contrato tan importante en la provincia dentro de una ley de presupuesto. Viola, sin duda, toda la legislación que hay en relación a cómo se contrata, cómo contrata la provincia, porque eso es una nueva contratación, en definitiva, y tendría que haber seguido los carriles que establecen las leyes para las contrataciones que hace la provincia de Salta, ¿no? Bueno, esto es lo que sí se puede decir novedoso. Es lo novedoso. Como novedoso, digamos, dentro del presupuesto. Totalmente novedoso, pero yo digo que es ilegal, porque se saltea leyes específicas de contratación. O sea que esto, digamos, se supone que lo que se va a pagar por el servicio financiero que va a prestar no debería estar incorporado en lo que va a ser el cálculo de gastos del Exactamente, Estado. No tiene nada que ver. Esto es un contrato de un servicio que presta el Banco Macro y que se prorroga. Sí. Acá, en la ley de presupuesto, estamos hablando de los ingresos que tiene la provincia y cómo los invierte y cómo los gasta. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es novedoso, pero irregular totalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se argumenta. ¿Qué se argumentó? Nada. Para esto. Nada. Porque el miembro informante no dijo nada y solamente justificó un diputado del oficialismo que no estaba escondido, que estaba ahí en el dictamen, punto. No se argumentó nada. El oficialismo no argumentó absolutamente nada. Veremos qué dice el Senado, donde ahí ya va a haber de entrada una mirada sobre eso que se incorporó en la ley de presupuesto, ¿no? Bueno, de todas maneras, digamos, en números generales, yo siempre digo que una cosa que me llama la atención, digamos, hay que poner el foco, ¿cómo se elabora un presupuesto provincial sin tener el presupuesto nacional? Obviamente van a decir, pero los 2 últimos años Milei no tuvo presupuesto y las provincias tuvieron que hacer su presupuesto. En casi todas las provincias se están ya aprobando los presupuestos sin presupuesto nacional. Sí, todavía no lo tenemos. Claro, bueno, es todo un tema ese, porque no saber con qué recursos vas a contar a la nación,
Sí, Nación sí le pasó, porque tiene la obligación de hacerlo dentro de la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal. Esto lo dijo el ministro y ayer también todos lo expresamos. Los parámetros macro para elaborar un presupuesto. Es decir, Nación ya le pasó a todas las provincias cuál es la previsión en materia de actualización de precios o la inflación prevista 10,1, cuál es el valor del dólar que ellos estiman que van a tener o establecen que van a tener a fin de año, 1.487, si mal no recuerdo, no quiero decir la cifra exacta, y también todo lo que el otro indicador que dio el gobierno es el dólar, el IPC, y el crecimiento del Producto Interno previsto del 5%. Esos tres indicadores que tiene la obligación del gobierno nacional de proveerle a la provincia para que puedan elaborar el presupuesto, los dio, los comunicó, y con esas tres herramientitas es cuando las provincias tienen que elaborar su presupuesto. Bueno, sí, acepto que es un marco más frágil, ¿no? Porque una cosa es tener el presupuesto nacional aprobado y sobre eso ya calcular cuáles van a ser los montos de coparticipación, y otra cosa es hacerlo con estos tres datos que son macro, y sobre eso hay un grado de mayor incertidumbre. Claro, vos fíjate que hay una discusión en este momento justamente de cómo los gobernadores, a través de sus legisladores, están intentando incorporar modificaciones en el presupuesto nacional de los recursos que van a llegar a la provincia, de las obras públicas que se necesitan en la provincia, etcétera, etcétera. Así que no sé si se logran esas modificaciones en el Congreso de la Nación, cuánto va a repercutir en esto que se aprobó ayer, digamos. No sé, vamos a ver qué suerte tiene el Senado provincial después, ¿no? Ojalá puedan lograr mayor cantidad de obra pública de la Nación en la provincia. Eso se gestiona a través del presupuesto de Nación, y si son convenios, bueno, se hacen las incorporaciones específicas en el presupuesto y se ejecuta. O sea, no habría problema desde el punto de vista práctico, digamos, ¿no? Ojalá el gobierno de la provincia logre cerrar acuerdos de mayor cantidad de obra pública, porque la verdad que sin obra pública, y particularmente en conexión vial, que es lo importante para la provincia, para lograr un desarrollo, la provincia va a tener siempre presupuesto de subsistencia, pero nunca un presupuesto y una acción pública que la ponga en el camino del desarrollo, ¿no? Con la infraestructura que hace falta, ¿no? Bueno, vamos a ver, y vamos a ver obviamente qué pasa en el Senado. Me quedé pensando en el tema del contrato con el Banco Macro, que era casi lógico la renovación, digamos. No hay otra entidad bancaria en la provincia que pueda prestar el servicio, no sé, de poder pagar los sueldos de los municipios, de tener bancos digamos, sucursales en todas las ciudades, cajeros en casi todos los lugares de la provincia. Digamos, es una red que se necesita, ¿no? Obviamente, para poder prestar un servicio financiero que corresponde, sobre todo cuando ves que gran parte de eso es el pago de sueldo. Exactamente. Entonces, bueno, que el día que están depositados en los cajeros automáticos haya cajeros y haya sucursales donde ir a cobrarlo, ¿no? Sin duda que está en una posición de que es difícil que venga otro en una licitación pública a competirle por ese desarrollo que ha hecho a lo largo de todos estos años. Pero no hay que violar la ley, y también hay que entender definitivamente que en esa hay que llevar adelante una nueva renegociación del contrato. Si, bueno, no hay otro, bueno, vamos a negociar un nuevo contrato. Che, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Fijemos las condiciones y después se prorroga por ley. Muy bien. José, como siempre, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muy amable, hasta cualquier momento. Hasta luego.